Bueno, ya estamos aquí. Esto va a empezar, bueno, vamos a empezar la segunda unidad. Y la segunda unidad va a hablar, bueno, vamos a hablar primero más acerca de la conexidad. Todo esto con el fin de que al final de la unidad, espero, podamos hablar de una cosa que se llama el grupo fundamental, pero ahorita no quiero enviciar la discusión de qué es el grupo fundamental. Mejor hablamos así como de más cosas de conexidad y luego hablamos de este grupo fundamental que es muy importante para la topología algebraica. Bueno, de hecho con eso nace la topología algebraica, pero ya dije que no voy a decir nada más. Y entonces ya puse aquí dos definiciones. Este, por cierto, voy a suponer que saben mucho de conexidad, o sea que sí saben de conexidad. Voy a ir diciendo algunas cosas, pero pues si no sabes de conexidad, pues ahí están las clases del semestre pasado, si no te acuerdas. Les digo que voy a repetir algunas cosas, pero estoy suponiendo que sí más o menos manejamos el concepto de qué es que un espacio sea conexo y algunas consecuencias importantes de la conexidad, ¿no? Igual ya les digo que las voy a ir medio repasando y ustedes me van diciendo si alguna de verdad no la conocen. Pero bueno, estas son definiciones nuevas. Empezamos con un espacio topológico y decimos que X es conexo por trayectorias si cada vez que das dos puntos en el espacio, tú puedes encontrar una función continua que sale del intervalo 0,1. Y aquí es importante recalcar que siempre estamos pensando el 0,1 con su topología usual, la que hereda de los reales. Sale del 0,1 y entra en X y bueno, tiene la propiedad de que el 0 va a dar al punto X y el 1 va a dar al punto Y, ¿no? Cuando uno trata de hacer un dibujo de esta, bueno, cuando mis maestros me hacían un dibujo decían, ah, pues ahí está tu espacio X, por ahí. Va a ser un dibujo aquí chiquitito, ¿eh? Aquí está tu espacio X. Lo que estás haciendo es tomarte ahí adentro dos puntos, X y Y. Y bueno, tienes el intervalo 0,1 anda por acá. Y como esta función es continua, está alfa, pues bueno, lo que uno piensa es que la alfa pues, agarra ese intervalo 0,1. A lo mejor debería yo de pintarlo de otro color, no sé. Bueno, lo voy a dejar así. El 0 va a dar a X, el 1 va a dar al Y. Y como la función es continua y nosotros sí sabemos que este intervalo es un conexo, entonces cuando lo mandas bajo esta función continua, lo que te da es una cosa conexa, que además tiene a X y Y, ¿no? Y la gente lo suele pintar así, ay, ya lo voy a pintar de una vez, la gente suele pintar así como una, pues no sé, como una línea que une esos dos, ¿no? Y dicen, ah, pues esa es la imagen del intervalo 0,1. Este, Esa es como nuestra idea, en un dibujito. Ahorita vamos a ver que en realidad no siempre se ve así como una línea, pero es una buena intuición tenerlo así, ¿no? A ver, voy a decir lo mismo, para acá, bueno, voy a decir de una vez, voy a decir la definición, la número 2. Este, Ok, la número 2 dice que algo es conexo, bueno, que el espacio es conexo por arcos si cada vez que te tomas dos puntos distintos, aquí sí necesito que sean distintos, existe una función que sale otra vez del intervalo 0,1 con su topología usual y entra X, pero esta función ahora, además, bueno, no además, ahora le voy a pedir que sea un encaje, ¿no? Un encaje, recuerde usted que es una función que es un homeomorfismo sobre su imagen. O en otras palabras, es continua, es inyectiva y tiene inversa continua, ¿no? Bueno, entonces existe un encaje de tal manera que el 0 va a dar al X y el 1 va a dar al Y, ¿no? Y si uno quisiera hacer un dibujo ahora de esta situación, pues por ahí tendrías tú este espacio X, más o menos igual que el de arriba. Este, por ahí tienes tus puntos X y Y. Y bueno, el 0 va a dar al X, el 1 va a dar al Y. Recuerde usted que, bueno, ay, no pinté el intervalo 0,1, por acá debería estar el intervalo 0,1, ahí está la alfa. Y entonces, pues la imagen del 0 es X, la imagen del 1 es Y. Como esta alfa en particular es continua, pues yo sé que este conexo va a dar adentro de, bueno, cuando lo mando, va a dar adentro de X como un conexo.
pero además es un encaje, ¿no? O sea, es más que continua, es un encaje. Entonces, pues como es un encaje, en realidad lo que yo tengo aquí adentro es una cosa que es homeomorfa, bueno, cuando me fijo en la imagen de alfa, es una cosa que es homeomorfa al intervalo 0,1, ¿no? Esta sería la imagen bajo alfa del 0,1, ¿no? O sea, tengo una copia del 0,1 ahí metida en X. Note usted que aquí como que le di chance a la imagen de que hubiera estas, vamos a llamarles estas autointersecciones, ¿no? Y acá abajo pues ya no hay esa chance porque recuerde usted que la función es inyectiva, de hecho es un encaje, y de hecho pues lo que me queda debe ser una cosa homeomorfa, ¿no? Bueno, y entonces este sí de verdad parece como una línea que une a X y Y, ¿no? A ver, dije que antes de hacer algunas, o sea, antes de decir algunos ejemplos importantes, voy a hacer unas observaciones para que ya quitarme de esto, bueno, para poder hacerlo más fácil todo lo demás. A ver, voy a hacer unas observaciones que según yo son muy claras, pero ahí ustedes me van diciendo, ¿no? Fíjense que si uno ve estas dos definiciones, esta habla de que para cada par de puntos existe esta función, y aquí se hace la aclaración de que para cada par de puntos distintos existe este encaje, ¿no? Y entonces la primera observación que quiero hacer es que en realidad conexo por trayectorias, yo lo pude haber escrito, conexo por trayectorias, yo lo pude haber escrito de la siguiente manera, ¿eh? Para toda X y Y en X distinto de Y, existe una función continua, continua, de ahí, de tal manera que alfa de 0 es el E punto X y alfa de 1 es el punto Y. ¿Y por qué estoy haciendo esta observación? A ver, lo voy a decir. O sea, en realidad, da lo mismo si escribes esta definición como la escribí acá arriba, que es como la escriben todos los libros, o si yo la escribiera así, porque el caso, bueno, ¿por qué da lo mismo? Porque en el caso en el que X sea igual a Y, o sea, si tú de pura casualidad quieres checar la definición de arriba para cuando X es igual a Y, dices, pues este caso en realidad no tiene mucho chiste, porque cuando X es igual a Y, uno puede considerar la función constante, ¿qué? Pues la función constante X o Y, da lo mismo, porque son el mismo punto, que sale del 0,1 y entra a X, ¿no? Acuérdese usted que la función constante X manda un punto T, le voy a poner así, al punto X, ¿no? Esa es la función constante. Y sí, ¿no? O sea, dices, pues estas, acuérdense usted que vimos en clase que las funciones constantes son continuas, ¿no? Y entonces, no importa en qué situación esté, esta función es una función continua. Y entonces, en realidad, siempre tengo una trayectoria de X a él mismo, ¿no? O sea, suena medio feo, pero siempre hay una trayectoria de X a él mismo. Y estoy haciendo esta aclaración nada más porque, bueno, de hecho la trayectoria, pues su imagen es un punto nada más, ¿no? O sea, este sería X. Y estoy haciendo esta aclaración porque dices, bueno, entonces, para checar que un espacio es conexo por trayectorias, pues en realidad uno tiene que checar cuando X es distinto de Y, ¿no? Porque cuando X es igual a Y, pues esto siempre funciona y eso siempre es una trayectoria. Entonces, a partir de ahora, pues cuando estemos hablando de conexo por trayectoria, siempre vamos a checar solamente que la propiedad se cumple cuando los puntos son distintos. ¿Me expliqué, jóvenes? Díganme. Sí, profe, todo claro. Va. Bueno, la segunda observación, que también espero que sea trivial para ustedes, es que, a ver si, que conexo por trayectorias, no, que conexo por arcos implica conexo por trayectorias, ¿no? Voy a poner así con rojo, implica conexo por trayectorias. Y según yo, esto sí es muy claro de la definición, pues si tienes un encaje que tiene esta propiedad, pues en particular tienes una función continua que tiene la propiedad, ¿no? Entonces, pues yo creo que esta implicación es automática. Aquí, automática. Y entonces, pues
pues bueno, a menos que alguien me diga que no. Y entonces, pues de una vez aprovecho para decirles, ¿y qué onda? ¿Ustedes creen que el regreso sea cierto? ¿Cómo ven, jóvenes, con el regreso? Seguramente no. Bueno, lo dejamos ahorita como una pregunta. Y vamos con los ejemplos, ¿no? Porque una cosa que, pues bueno. Ay, bueno, no sé si hacer esa observación. Bueno, no, primero empezamos con los ejemplos. A ver, de una vez, ejemplos, ¿no? Pues el primer ejemplo es Rn con la topología usual, ¿no? Recuerde usted que pues estas propiedades de las propiedades que nosotros estamos como abstrayendo son propiedades que siempre tienen estos espacios, ¿no? Y no es que nos estemos inventando el hilo negro otra vez. Recuerde usted que en Rn con la usual, voy a hacer mi dibujo, por supuesto, en R2 porque no tengo más espacio aquí en esta tableta. Y entonces pues, dices, a ver, pues ¿qué cumple Rn con la usual? Fíjese usted que si se toma usted dos puntos ahí, uno llámale, ay, ¿cómo le llamaremos? X gorro, y al otro llámele, pues, Y gorro. Bueno, me tomo ahí dos puntos en Rn, distintos, ¿no? Porque ya dijimos que en realidad solo hay que checar los distintos, los iguales, pues, ¿quién? Para el conexo por trayectorias, ¿no? Dices, tómate distintos. Recuerde usted que en sus clases de cálculo uno habla del segmento que une a estos dos, bueno, el segmento de recta que une a esos dos, ¿no? Y de hecho uno hace, bueno, uno habla de este y lo usa un montón de veces en cálculo y de hecho hasta tiene una, ¿cómo le llaman ustedes? Una ecuación paramétrica de ese segmento, ¿no? Dicen, ah, sí, todos los puntos de ese segmento, pues en realidad son de la forma, ya no sé de qué forma son. Son de la forma uno menos t, que x para que en cero valga x, más t veces, y gorro, ¿no? Y de hecho hasta dicen en ese momento, ah, sí, t corre desde cero hasta uno, ¿no? Y eso esta fórmula lo que me está dando es la parametrización de ese segmento, ¿no? Pero bueno, para ponerlo en los términos que estamos nosotros diciendo, pues lo que estaríamos definiendo, o sea, en realidad cuando estamos haciendo eso en cálculo, lo que estamos definiendo es una función que va del intervalo 0,1, entra en Rn, y pues la definición de esa función en t, pues vale 1 menos t más t veces el otro, ¿no? Y no es muy difícil checar que en 0 vale x y que en 1 vale y, ¿no? Y la otra cosa que tendríamos unos que checar es que, pues bueno, uno podría preguntarse primero, ¿y qué onda con esta función? Ahora sí, ya vista de esta manera, es una función continua y no es muy difícil ver que sí es una función continua, ¿no? De hecho, no lo voy a hacer aquí porque ya lo hicieron en sus cursos de cálculo, pero no solo es una función continua, de hecho es una función continua, inyectiva, y su inversa es continua. De hecho, se les queda de tarea, aunque en realidad pues es una cosa que yo deberías de decir, sí, sí es cierto, porque ya lo hice en cálculo, alfa es un encaje. Y entonces, pues en realidad lo que estoy diciendo es que mi primer ejemplo, pues es un espacio que es conexo por arcos, ¿no? Y en particular, como tenemos esta, pues es conexo por trayectorias. Y entonces otra vez no estamos inventando el hilo negro, esta es una propiedad que usamos un montón de veces en el cálculo para hacer cosas. Y bueno, si un espacio topológico la tuviera, que es lo que estamos tratando de definir aquí, pues estaría chido que de verdad la tuviera, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo 1. El ejemplo 2, pues va a ir un poco más, voy a tratar de ilustrar dos cosas que dije. Bueno, primero voy a tratar de contestar esta pregunta, y la segunda cosa que dije es que nuestra mente, como que cuando pensamos en una trayectoria, pensamos en una cosa así, ¿no? Como una línea que une X y Y. Y pues bueno, aunque la intuición está bien, pues eso no siempre es cierto. Entonces voy a ponerles un ejemplo 2, ¿no? Y de una vez les pregunto, ay, ¿cómo se llama este ejemplo? Ejemplo. El espacio es
bueno, perdón, el conjunto solo tiene dos elementos, el 0 y el 1. Y la topología es el vacío, el total y el unitario del 0, lo voy a poner así, ¿no? Y este, pues, tenía nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Alguien se acuerda? La del punto incluido. Ay, lo del punto incluido, de veras. Bueno, aunque quizás tiene un nombre más preciso porque solo son dos, ¿no? Pero Sí, yo creo que está. Ah, bueno, sí, ya me acordé. Ahorita lo pongo. Espérenme un segundo. Es que estoy tratando de hacer mi dibujo del espacio topológico. Ay, ese no es el 0. Yo creo que este es el 0. Este es el 0. Ay, ya se me quedó horrible. Bueno, son dos puntos. El unitario de uno es abierto, el otro no, y el abierto y el total. Este se llama el espacio de Sierpinski, ¿no? Creo. Es el espacio, así le habíamos puesto, de Sierpinski. Creo que así se escribe Sierpinski, pero no estoy seguro. Bueno, ahí lo buscan en el internet y me dicen si lo escribí bien o no. ¿Qué onda? ¿Cómo ven? ¿Qué creen que ese espacio sea conexo por trayectorias, conexo por arcos, conexo? No sé. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Alguna intuición? Bueno, yo esperaba que me contestaran inmediatamente, así cuando lo vieran, que me dijeran, no es conexo por arcos. No es conexo por arcos. Porque si algo es conexo por arcos, pues en particular debe de tener un arco allá adentro, ¿no? Una cosa que es homeomorfa, es una copia del 0,1 allá adentro, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Debe tener una copia dentro del 0,1. Y si tiene una copia y si va a tener, si este espacio, bueno, si un espacio es conexo por arcos, pues tiene una copia dentro del 0,1, y el 0,1 tiene una cantidad no numerable de puntos, ¿no? Y entonces, pues, para que un espacio pueda ser conexo por arcos, pues para empezar, debería de tener una cantidad no numerable de puntos, y este nomás tiene dos. Entonces, pues no puede ser conexo por arcos de ninguna forma. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Les queda claro eso o no? sí, Y entonces la pregunta es si es conexo por trayectorias, ¿no? La pregunta es si es conexo por trayectorias. Y como ya dijimos, pues, pues nada más hay que checar los puntos distintos, ¿no? Y entonces dices, ay, pues hay que checar cada par de puntos distintos del espacio X. ¿Cuántos hay? Nada más hay un par. Entonces, si yo soy capaz de dar una trayectoria entre el 0 y el 1, ya acabé, ¿no? Así sería. O si no soy capaz de dar una trayectoria entre el 0 y el 1, también ya acabé. Y entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que haya una trayectoria entre el 0 y el 1 adentro del espacio de Sierpinski? Nada más tienen que decir sí o no, ¿eh? no. ¿Sí crees que no? Sí. A ver, ahí te va una función. Defina usted la función alfa, le voy a llamar, que va del 0,1 a los reales, no a los reales, no al espacio este de Sierpinski, ay, ¿cómo se define esa función? Pues lo vamos a definir así. Alfa de t es el punto cero si t está en el intervalo que va desde el 0 hasta el 1 y abierto, y es 1 si, si t es igual a 1. Ahí está. Ah, claro, Espero, claro. espero que no se confundan. Este es el 0 de Sierpinski y este es el 0 de los reales, ¿no? Y este es el 1 de Sierpinski y este es el 1 de los, bueno, del intervalo 0,1, ¿no? Ay, a lo mejor debía haberles llamado de otra manera, pero ya no quiero cambiar nada, ¿no? Bueno, esa función, pues por supuesto, pues porque así la definí, alfa en 0 es 0, ¿no? Y alfa en 1 es 1. Acuérdense que de este lado es el 0 del intervalo, y este es el 0 de Sierpinski, este es el 1 del intervalo y este es el 1 de Sierpinski. Bueno, sí cumple eso, y entonces la pregunta es si alfa es continua, ¿no? Y entonces la pregunta es si alfa es continua. Y yo digo que sí. ¿Por qué es continua? Pues para checar que esa función es continua, pues lo que uno tiene que hacer es agarrar un
abierto en el codominio, es decir, en el espacio de Sierpinski, regresarlo bajo alfa y ver si nos da un abierto del dominio, ¿no? Acuérdense que este tiene la topología usual. Entonces dices, pues la chamba es regresar esos tres, ¿no? Y entonces dice uno, pues si uno regresa al vacío, siempre obtiene el vacío, ¿no? Eso no hay. Si uno regresa el total, pues uno obtiene todo el codominio, ¿no? En este caso el intervalo 0,1, que es un abierto, ¿no? Y la otra cosa es qué pasa si uno regresa el unitario del 0. Y si uno regresa el unitario del 0, pues obtiene el 0,1, que en cualquiera de los tres casos es un abierto en el intervalo, ¿no? Y entonces esto me dice que pues efectivamente alfa es continuo. Y entonces resulta que este espacio de Sierpinski sí es conexo por trayectorias, ¿no? Y de hecho, esta alfa es una trayectoria que conecta al 0 y al 1 adentro del espacio de Sierpinski. Y se fijan que aquí no la puedo pintar así, ¿no? No la puedo pintar así como me gustaría porque pues, no hay espacio, pues, nomás es este y punto y este punto. Pero eso sí es una trayectoria. ¿Se entendió, jóvenes, o no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, primero que nada, de una vez borramos aquí esto. Ay, chino, no quería hacer eso. Quería hacerlo así. Borramos aquí esto y decimos, pues esta no es cierta. Y además, pues sí, aunque nuestra intuición nos dice como que podemos conectarlos con una línea, pues tampoco es tan cierto lo de la línea, ¿no? Aquí no hay, aquí adentro de este espacio no hay como una línea que los conecte a estos dos, aunque esto sí es una trayectoria, ¿no? O sea, estos dos puntos sí son una trayectoria. ¿Cómo ven, jóvenes? Bueno, ese es un par de ejemplos. Y tratando de seguir esta discusión, pues voy a hacer otra observación. Espero que también sea medio trivial. La voy a hacer aquí, ya no me acuerdo en qué iba, en qué número de las observaciones iba. Esta era la observación trivial 3, ¿no? Va a ser, perdón, la observación trivial 3. Y entonces la observación trivial 3 dice que un conexo por trayectorias en particular es conexo, ¿no? Es un conexo por trayectorias en particular es conexo. Y bueno, esto automáticamente me da que los conexos por arcos también son conexos, ¿no? Porque conexo por arco, conexo, ay, no sé si ahorita lo voy a escribir, pero lo voy a decir rápido. Conexo por arcos implica conexo por trayectorias, como ya habíamos observado, y si conexo por trayectorias implica conexo, pues entonces en particular sí implica ¿no? Pero bueno. Pero antes de decir eso, quiero que, pues, hacer esto. Y entonces dices, a ver, pues, ¿por qué esto es cierto? Pues eso es cierto, voy a hacer un dibujo y de hecho, pues, o sea, los detalles se les van a quedar de tarea porque quiero que chequen algunas cosas, ¿eh? No porque no quiera yo hacerlo. Es demostración con dibujo y por supuesto los detalles ustedes los hacen de tarea, ahorita digo. Dices, a ver, yo quiero demostrar que este espacio X es, bueno, estoy suponiendo que el espacio X es conexo por trayectorias y quiero probar que es conexo. Y entonces dices, pues tómate un punto ahí, ¿no? Tómate un punto ahí y llámale X0. Y entonces dices, ese lo tomo y lo fijo. Y luego dices, pues a ver, si te tomas cualquier otro punto del espacio, digamos Y, yo sé que existe una trayectoria que los une, ¿no? O sea, en particular, pues no sé, voy a llamar alfa de Y, es una trayectoria que va, bueno, si es una función que va del 0,1 a X, continua, y además cumple que, pues, lo que tiene que cumplir, ¿no? Que alfa Y en 0 es X0 y alfa Y en 1 es Y, ¿no? Y eso lo hago para toda Y en Y, ¿no? O sea, lo puedo hacer para S, pero pues si me tomo otro, como el espacio es convexo por trayectorias, pues también se lo puedo hacer a y se lo puedo hacer a y se lo puedo hacer a ya no sé si quiero poner más pero aquí voy a poner nada más como una nota. Esta de aquí es alfa Y, la imagen de alfa Y del 0,1 cerrado, ¿no? Y entonces dices, bueno,
Pues entonces resulta que mi espacio es como una flor, ¿no? O sea, estos, por ser imágenes de un conexo, son espacios, son conexos, pues esto es un conexo adentro de X. Entonces, cada uno de estos como, ya no sé cómo decirlo, como tentáculos, cada uno de estos como tentáculos, es un espacio conexo. Y todos tienen al punto X0. Entonces, lo que estoy diciendo es que X es una flor. Y lo voy a escribir aquí para terminar ya la idea de la prueba. De hecho, X se puede ver como la unión con Y en X, así lo voy a poner, de las alfas 10 del intervalo 0,1 cerrado, de las imágenes bajo alfa y, ¿no? Entonces había yo dicho, cada uno de estos es un conexo y además note usted que el X0 está en la intersección con Y en X de las alfas 10 del 0,1 cerrado. Bueno, ya les dije que nomás estaba yo haciendo un sketch, un dibujo de la prueba, y entonces dices, pues cada uno de estos es conexo, se intersectan, todos tienen al X0, entonces el lema de la flor me asegura que X es conexo. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Sí se entiende la idea? Y por supuesto, ¿por qué estoy dejándolo? Bueno, esto solo es un sketch, por supuesto a ustedes se les queda hacerlo de tarea. ¿Por qué se los estoy dejando de tarea? Pues para que chequen esto, ¿no? Que imágenes continuas de conexos son conexos, que el intervalo 0,1 es conexo, cosas que deberías tú de saber. El lema de la flor que dice que si X se puede escribir como una unión de subconjuntos conexos con intersección no vacía, entonces el espacio es conexo, bla, bla, bla. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que acabo de decir, jóvenes? Díganme. Creo que nadie dijo nada. Y aquí lo voy a poner así como una observación 3 y prima. Pues ya habíamos dicho que conexo por arcos, perdón, pues también va a implicar que sea conexo, ¿no? O sea, es un caso particular, bueno, no es un caso particular, o sea, conexo por arcos implica conexo por trayectorias y pues eso ya me da conexo, ¿no? Entonces es como una observación más. Y para terminar, bueno, y entonces uno se pregunta, ¿qué onda con esta regreso? ¿Será que los espacios conexos también son conexos por trayectorias? O uno podría preguntarse también por el regreso acá abajo, ¿no? ¿Será que los conexos son conexos por arcos? ¿Y ustedes qué creen, jóvenes? Que no. Que no, ¿por qué? No, nomás dije que creías, ¿verdad? No te dije que... Bueno, yo creo que no es conexo porque no es cierta esa implicación y de hecho vamos a tomarnos un ratito para probarla. Pero para eso tenemos que recordar algunas cosas. Espero que me salga el dibujo, porque si no me sale ni modo. Bueno, a ver, ahí está. Ahí está. Ay, ching, lo borré. Qué triste. Bueno, ya ni modo. Ay, me salió otra vez feo. Estoy haciendo un dibujo, ahorita empiezo a decir cosas. Ahí voy. Estoy haciendo un dibujo y cuando haga el dibujo supongo que ya todo el mundo va a decir, sí, claro, esto ya lo sabíamos todos. Aquí dibujo así, ya, lo voy a hacer medio feo, es que si no me voy a tardar mucho en hacerlo. Entonces ya saben todo el mundo quién es ese, ¿no? A ver, uno definía espero que todo el mundo lo recuerde, como las parejas, todo esto vive en R2, todo esto lo estoy pensando metido en R2, como las parejas de la forma X, seno de 1 entre X, y tu X en este caso va ¿de dónde a dónde? De 0 es abierto, y aquí vas entre 1 entre 2pi, y lo pones cerrado para que de veras este punto sí esté. Ok, ese es A, ¿no? Y entonces si no te acuerdas o no sabes quién es A, pues acuérdate que A es
bueno, visto en ese dibujo, A es, A es esta viborita, ¿no? La gráfica de la función X en unión entre X, que aquí traté de pintar, está medio feo pintada, pero pues ya, si cuando vayas a tu casa haz un buen dibujo y vas a ver que sí. Y habíamos dicho que podíamos fijarnos en la cerradura de A en R2. Eso pues es un subconjunto cerrado y acotado de R2. Bueno, no sé si era importante que fuera acotado, pero es un subconjunto cerrado. Y a le llamábamos X, ¿no? X, ¿no? Y la observación que habíamos hecho hace mucho tiempo es que X es un conexo. X es conexo, ¿no? Y la prueba iba más o menos así, la voy a decir rápidamente, aquí como un sketch de prueba de por qué esto es cierto, de por qué esto es cierto. Uno decía, pues fíjate que uno puede definir la función, la voy a poner aquí medio indicada, que al punto X, bueno, la función va del intervalo, del intervalo 0,1 entre 2 pi cerrado a, pues a R2, a los reales, a X, lo voy a poner así. No, sí, a X, sí. Esta función va de a un punto aquí X, lo manda a el punto X, seno de 1 entre X, ¿no? Y entonces no es muy difícil ver que esta función es continua porque es una función que entra a un producto y una función que entra a un producto es continua si solo si es continua coordenada a coordenada. Esta primera coordenada pues claramente es continua, es la identidad. Y la segunda coordenada es esa función de cálculo que a X lo manda al seno de 1 entre X y también es continua, ¿no? Entonces esta función, pues lo voy a poner por aquí, es continua. Yo sé de mis cursos de topología 1, yo sé que el intervalo 0,1 entre 2 pi cerrado, este es un conexo. ¿Por qué sé eso? Porque pues, los intervalos son los únicos subconjuntos conexos de los reales. Eso también se prueba en clase. Se probó en clase. Y entonces dices, pues este es un conexo, esta es una función continua. Entonces la imagen de este intervalo bajo esta función continua es un conexo. Y esa imagen, pues es A, ¿no? Exactamente esa, ¿no? O sea, es esa, es decir, yo le llamo la viborita, ¿no? La gráfica de la función esta. Bueno, y entonces el A es conexo, ¿no? Y si uno, bueno, esto les dice, aquí lo voy a poner, por lo tanto, A es conexo. Y hay un teorema que les dice que, que cualquier cosa entre un conexo y su cerradura es conexo. En particular les dice que la cerradura de un conexo es conexo y entonces, pues por lo tanto, X es conexo, ¿no? ¿Por qué estoy escribiendo esto otra vez? Pues porque esto se hizo en clase, pero si no lo has visto, sería bueno que lo hicieras, o en el peor de los casos que vieras que sí, ¿no? Que sí de veras se sabe todo eso. Y entonces, pues este es un espacio conexo. Y lo que yo afirmo es que no es conexo por trayectorias, y si yo pudiera probar que no es conexo por trayectorias, pues ya tendría yo un ejemplo de que aquella implicación de la que estábamos hablando no es cierta, ¿no? Ay, entonces voy a hacer tenemos 10 minutos. Voy a hacer un bosquejo de prueba porque en realidad esto, pues también quisiera que lo hicieran de tarea bien.